Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hablemos hoy del ascendente en el signo de Escorpio en la astrología helenística tardía, según el astrólogo Julio Fírmico Materno y su obra Matesis o Matesius Libri Octo del año 335 a 337 Anno Domini. Y este caballero, Julio Fírmico Materno, fue un astrólogo siciliano del periodo imperial romano tardío. Y para aquellos que no sepan, Sicilia es esa isla triangular en el medio del Mediterráneo, más o menos al sur, suroeste, oeste de la bota de Italia. Y da la casualidad de que este señor sale de ahí y escribió este libro y en esa época se lo dedicó a el que fue el gobernador de la antigua región de la Campania del Imperio Romano, que más o menos corresponde al espacio geográfico al sur de la ciudad de Roma, donde hoy está la ciudad de Nápoli o Nápoles en español, ¿verdad? Y Julio Firmico Materno fue astrólogo, pero también fue un siciliano, un hombre muy culto, muy docto, muy letrado. En adición a ser astrólogo, también fue abogado, senador y escritor. No obstante, 10 años después que él saca esta obra, Julio Fírmico Materno se convierte al cristianismo y luego se convierte en un autor de la apología cristiana, escribiendo más tarde un libro donde critica a los antiguos cultos paganos. Y este texto, Matesis, es muy importante porque es de los tratados más voluminosos que aún sobreviven al día de hoy en su totalidad casi plena, ¿verdad? Y este es el más largo de este periodo y a la misma vez es intrínseco para comprender lo que es la tradición helenística astrológica que más o menos se extiende del siglo II antes de Cristo, después de la recién conquista del mundo por Alejandro Magno, ¿verdad? Ese imperio macedónico gigantesco que se extendía desde Macedonia hasta la India, ¿verdad? Comienza más o menos ahí en el siglo II antes de Cristo y se extiende hasta el siglo IV, alguna gente dice el siglo V, hay diferentes fechas, pero básicamente se extiende hasta más o menos el periodo que comienza cuando se escribe este libro, que es el siglo IV. ¿Y qué sucede en el siglo IV? Bueno, para aquellos que no sepan historia, es muy importante recalcar que el siglo IV es un siglo supremamente importante, porque en adición a ser muy importante en nuestra tradición, también marca lo que es el cambio de un Mediterráneo pagano a un Mediterráneo cristiano. Y Julio Firmico Materno y Matesis están en el mismo medio de toda esta transformación que empieza a darse en los 310 y que no termina de lleno hasta los 390 y después el siglo V y el siglo VI, lo que queda va a ir disipándose y desapareciendo para siempre, ¿verdad? Porque eso que se va disipando y emigrando y sencillamente desapareciendo del contexto mediterráneo, pues son los antiguos cultos paganos, las academias, los templos, ¿verdad? Y eso pues va a ir moviéndose del Mediterráneo, aunque mucho de ello se va a mantener dentro del Mediterráneo, pero subterráneamente, pero mucho de ello va a ir a emigrar, va a ser una especie de éxodo hacia pues el oriente, el levante, a la misma vez sembrando lo que van a ser las semillitas de lo que va a ser la tradición perso-árabe islámica posteriormente, la cual pues va a emerger con el Islam, que emerge a partir del siglo VII en adelante, ¿verdad? Con más fuerza del siglo VIII en adelante, y a la misma vez se fusiona con la astrología que ya había ahí en Persia, nuevamente como resultado de la expansión macedónica del siglo III y II antes de Cristo previo, ¿verdad? Y da la casualidad de que en este libro de Matesis, pues Julio Fírmico Materno, en el libro 5 de la obra, pues da una lista de los ascendentes por signos, ¿verdad? Y es muy interesante porque son descripciones bastante particulares. De la misma manera, en el libro hay un montón de cosas. Esto es meramente una pequeña cosa de un montón, o sea, es un texto bastante amplio. Eh, y en adición a los ascendentes también tiene medio cielos por signo, tiene descendente por signo e imum coeli. Así que yo les recomiendo a todos ustedes que ya tienen experiencia en la astrología, que llevan años estudiando, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que saben las cosas básicas, que adquieran el texto y se metan en el libro y lo lean para que pues se metan dentro de la cultura que era pues la astrología en este momento, que es la astrología tradicional que perduró más o menos intacta hasta el siglo XVII de nuestra era, ¿verdad?
Yo les recomiendo esto a la gente que ya tiene experiencia. A los que no tienen experiencia no se los recomiendo por varias razones, porque si usted no tiene claro en su cabeza lo que es la dicotomía entre el mundo tradicional y el mundo moderno, pues estos libros no los va a entender, no les va a gustar. Muchas veces a ese tipo de personas no les gusta leer tampoco. Y van a ver cosas que quizás son muy chocantes para algunas personas y sencillamente no les va a gustar. Pero los que ya tienen experiencia definitivamente deberían adquirir el libro y leerlo para que se enaltezcan y se metan dentro de lo que es la tradición que aún vive en estos textos y nosotros podemos redescubrirla a través de este proceso arqueológico, ¿verdad? Literato, de lectura y de pues inducción y de análisis astrológico, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que a fin de cuentas usted, que me está viendo ahora mismo, usted tiene el potencial de ser su mejor astrólogo y ya hoy en día tenemos las herramientas para realmente hacer eso posible, ¿ok? Ahora bien, antes que hablemos del texto, vamos a repasar varios conceptos claves. Si usted llegó aquí y usted no es parte de este canal, pues dele subscribe, pero en esencia usted tiene que dominar la nomenclatura y la terminología astrológica, obviamente desde una perspectiva tradicional. Y como consecuencia usted tiene que estar al tanto de qué es un ascendente y de poder describirlo más allá de decir que es una máscara. Sí, el ascendente es una máscara, pero eso es como decir que el Amazonas tiene árboles o que en el Amazonas hay agua, ¿verdad? Es algo bastante general y es algo que no le hace justicia a la totalidad del término, ¿ok? Y hay que recordar que el término de máscara es un término de astrología moderna que no tiene ni 100 años, ¿verdad? O menos probablemente. Usted tiene que saber que es un ascendente y no saberlo desde el punto de vista cosmológico, no saberlo desde el punto de vista histórico, o sea, tiene que saberlo desde el punto de vista astronómico, que es lo más fácil y es la raíz de la astrología. Como consecuencia, ¿qué es el ascendente? El ascendente es ese punto en el este, en el horizonte oriental, donde el plano del observador interseca lo que es la eclíptica. ¿Y cuál es la importancia de eso? Bueno, eso lo que importa es que conecta nuestra esfera sublunar de los 4 elementos donde todo nace, crece y muere con las esferas superiores, más allá de la octava esfera de la estrella fijas, ¿verdad? Y que ya empiezan los planos metafísicos. El punto es que el ascendente conecta el plano del observador, que es donde usted está geográficamente, que corresponde a las casas, porque las casas corresponden astronómicamente a nuestro punto de vista o desde el punto de vista del observador. Y ese punto conecta con la eclíptica, que es esa carretera por donde viajan los planetas, específicamente el Sol, cuyo trasfondo es el zodiaco, el cinturón zodiacal, ¿verdad? Y básicamente eso conecta nuestra experiencia con lo que sería la frontera final, utilizando pues una frase de Star Trek, ¿verdad? The Final Frontier. Y The Final Frontier, la frontera final, literalmente es la octava esfera de las estrellas fijas. Luego de eso, pues hay otros planos que son metafísicos, que están pues que están en un nivel inalcanzable a los sentidos del hombre. No obstante, el hombre puede, pues, estudiarlos a través de la teología, a través de la reflexión y a través también de la astrología hasta cierto punto, pero más que nada a través del estudio de Dios y de la relación del hombre con Dios, ¿verdad? Y esa es la importancia del ascendente. Y como consecuencia, su extrapolación astrológica va a tener, pues, estos resultados que mucha gente repite. La idea es que es una máscara, pero más que eso, el ascendente es el cuerpo. Pero recordemos, el señor del ascendente también es el cuerpo. La luna también es el cuerpo. ¿Ok? Lo que hay en el ascendente también es el cuerpo, ¿verdad? El ascendente es la proyección, ¿verdad? La ascendente es básicamente el comienzo de nuestra vida. Pero recordemos, la proyección también son todos los demás planetas. Mercurio es proyección, la luna es proyección, el sol es proyección, el señor del ascendente es proyección. O sea, tenemos que tener en mente que no hay casi nunca una sola cosa en la astrología que represente una sola cosa nada más, ¿verdad? Hay significantes limitados, pero los significados abundan entre esos significantes. Y por significantes limitados nos estamos refiriendo pues a los planetas, las casas y los signos. O sea, hay una cantidad limitada de cosas que podemos utilizar como símbolo. El punto es que el ascendente es bien importante porque ata
lo que es la carta natal, en este caso pues astrología natal, pero también ata lo que sería cualquier función astrológica partiendo de una carta horoscópica, ya sea pues astrología horaria, astrología leccionaria, astrología mágica o mundana, pero en este caso pues estamos hablando de astrología natal, que es la astrología del nacimiento. Y el ascendente es eso, es el cuerpo, es la casa que más se relaciona a nuestra experiencia inmediata y como consecuencia pues es la casa más importante. Siempre ha habido un debate, ¿verdad? Siempre ha habido un debate que uno puede pues discernir leyendo, ¿verdad? La idea que ya en esta época todavía no se ha dado tanto, es se va a dar más en siglos posteriores con los musulmanes, pero es el debate de cuál es la casa más importante, la 10 o la uno, pero la uno tiene una importancia muy importante y todo parte del ascendente. Ahora bien, usted tiene que entender que el ascendente tiene muchas variables y tiene muchas cosas movibles y como consecuencia la descripción del ascendente no va a ser tan general y tan obvia como uno podría imaginarse a primera vista, ¿verdad? Por eso es que si usted vaya afuera y busca los videos de los ascendentes, usted va a ver mucha basura, específicamente por dos razones específicas. La primera es porque muchos astrólogos, bueno, hay varias razones, ¿verdad? Y yo estoy dando el beneficio de la duda y dando dos, pero muchas veces hay un montón de gente que hace videos de astrología que no sabe nada de astrología, sino que meramente está proyectando sus traumas, sus trastornos, sus deseos, sus opiniones y le pone la opinión de astrología, cuando realmente es la persona hablando cosas. Y no me malinterpreten, yo aquí doy muchas opiniones, pero mis opiniones no tienen que ver nada con la tradición astrológica. La tradición astrológica es un hecho y no una opinión, ¿verdad? Mi opinión, pues, va a estar flotando como un satélite alrededor de los hechos, ¿verdad? Y cuando doy mi opinión, pues, lo recalco, ¿verdad? Pero muchas veces muchas personas piensan que mis opiniones son de tal manera cuando no son mis opiniones. Yo meramente estoy hablando de la tradición y de los hechos. Y algunas personas pues a veces confunden los hechos con las opiniones y no se dan cuenta de que la verdad absoluta existe y los hechos son lo que son y a los hechos pues lamentablemente no le interesan las opiniones y los sentimientos de personas que se rehúsan a aceptar la verdad y que meramente siguen en esa marcha macabra de la mentira y de todo lo que está asociado a ella. Como consecuencia, en la tradición astrológica, el ascendente es bastante complicado. Y entonces usted va a ver en YouTube gente que describe el ascendente mal, precisamente por dos razones. Uno es que muchas personas lo que hacen es que describen el ascendente por el signo, es decir, describen el signo donde está el ascendente y eso no es describir el ascendente en qué signo. Me explico. Cuando usted va a buscar videos de el ascendente en Escorpio, lo que van a ver son personas describiendo el signo de Escorpio. Y puede que en ese mismo canal vea un video del ascendente de Escorpio y un video del signo de Escorpio y va a ser prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la persona está describiendo el signo, lo cual no está mal, pero realmente es algo terciario y es algo bien poco importante más allá de todas las otras cosas que hay que señalar, que parten de la tradición astrológica. Como consecuencia, no es lo mismo describir el signo donde está el ascendente que describir el ascendente por signo. Hay muchas dinámicas ocurriendo. Y la segunda razón por la cual hacen mal los videos es que pues utilizan descripciones modernas de los signos. Y una de las grandes víctimas de estas descripciones generales que parten del alfabeto astrológico, de que uno es igual a Marte, es igual a Aries, 2 es igual a Tauro, es igual a Venus, así por el estilo, es Escorpio. Escorpio lamentablemente ha sufrido, y Acuario también, Acuario y Escorpio, de los maléficos, ¿verdad? Saturno y de Marte, ¿verdad? Escorpio ha sufrido mucho. Lamentablemente en la astrología pop, con su fetiche sexual, pues Escorpio lo ven todo como si fuera sexual, ¿verdad? Y eso no es del todo cierto. Sí, Marte tiene connotaciones sexuales. Escorpio como consecuencia va a tenerlas, pero realmente lo sexual no se ve desde Escorpio. Lo sexual se ve de otras maneras. Venus, Marte y Mercurio, las 7, las 5, los regentes de las 7 y las 5. Y esto parte de este hierro, ¿verdad? Del hierro, y es un hierro dentro de un hierro porque lo que se hace es que se equivale Escorpio a la octava casa y a Marte, ¿verdad? Y lamentablemente eso es un hierro, pero también otro hierro es asociar a la octava a cosas sexuales. Y eso es una interpretación moderna, ¿verdad? El sexo siempre fue las 7, las 5 y quizás la 12. Y quizás la 12 y quizás la 9, como matrimonio, como sacramento. La 8 no era sexo, nunca fue sexo.
pero como es la casa del oculto, ¿verdad? Y dentro de esta idiosincrasia decimonónica donde se gesta este contrarrenacimiento astrológico, pues quizás sensibilidades burguesas sentían que el sexo era parte del oculto, ¿verdad? Sensibilidades modernas protestantes pensaban que el sexo era algo del oculto. Y sí, los sexos es algo del oculto. Los sexos es algo que se hace en el hogar, en la cama. Por eso en la religión védica la 2 es sexo. Es algo que se hace con pareja. Por eso las 5 y las 7 es sexo. Y es algo que es importantísimo para el matrimonio. Por eso la 9 es sexo. Pero la octava no era sexo. La octava siempre fue mortalidad, longevidad y los bienes del otro. Y a la misma vez era una casa difícil porque representaba altos y bajos dentro de lo que la mortalidad representaba para el hombre. Que eso se asocia al orgasmo y a la vida, quizás, ¿verdad? En términos de la vida, pero realmente ahí sería el ascendente, que es el comienzo de la vida, y no el final, que es la 8. Y estas particularidades hay que recalcarlas porque de las víctimas más grandes ha sido Escorpio, ¿verdad? Escorpio siempre tuvo connotaciones a desiertos, a cuevas, al fondo del mar, a cosas ocultas, ¿verdad? Pero la cuestión sexual no estaba aquí. O sea, la cuestión sexual estaba más en Virgo, en Géminis, más que nada, ¿verdad? Hasta cierto punto también se podría ver con los signos de Venus, pero los signos de Marte no, Marte era la guerra, ¿verdad? Y es bien interesante porque es algo que muchas personas no se dan cuenta, pero Escorpio es una de las grandes víctimas y cuando usted va a ver los videos de ascendente por Escorpio, esto es lo que va a decir. Oh, el ascendente por Escorpio son muy sexuales, son muy intensos, son muy profundos. Sí, sí, sí. Tontería. Y si uno hace ese tipo de contenido para coger views, ¿verdad? Yo entiendo eso, y de la misma manera, si uno es joven, ¿verdad? Y uno está comenzando, o es neófito, está comenzando a estudiar y no sabe, pues hace sentido, porque yo estuve ahí y yo caí en esas también. Y de hecho, hay videos míos viejos donde usted puede evidenciarlo, ¿verdad? Pero si ya usted lleva mucho tiempo en la astrología, es totalmente inaceptable. O sea, si usted es un hombre, una mujer madura, es totalmente inaceptable que usted siga con estas inmadureces, ¿verdad? Porque está conscientemente en el error, está conscientemente en la fantasía, está conscientemente en la quimera, en la entelequia, y pues está en la mentira. Y en vez de aceptar la verdad, pues uno sencillamente obvia la verdad y sigue su marcha, ¿verdad? Dentro de este mundo de fantasía de Walt Disney que muchas personas llaman astrología, que realmente es prosaica, subversiva y nihilista, más que nada. Es muy importante recalcar esto porque Scorpio pues ha tenido la mala fama de eso. Así que en este video lo que vamos a hacer es que vamos a leer lo que dijo Julio Firmin Comatero. Ahora bien, si usted está pensando, pues, ¿cómo yo puedo entender qué es Scorpio de verdad desde el punto de vista tradicional? Pues hay que repasar las cosas que hacen Scorpio Scorpio. Scorpio es el octavo signo, sí, definitivo, pero hay que darnos cuenta que es el signo femenino, fijo, marciano, de agua. Y ya ahí tenemos 4 cosas que nos van a ayudar un montón. Primero que nada, es un signo femenino, es más, va más para adentro, es más introspectivo, quiere ser parte de algo, ¿verdad? Es de Marte, un planeta masculino, un planeta de voluntad, un planeta de brío. A la misma vez es fijo, no se mueve, es testarudo, es terco, se mantiene y a la misma vez es agua, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas personas allá afuera que asocian la triplicidad de agua con cosas espirituales. Y sí, eso es cierto, pero eso no tiene, eh, digamos que es algo secundario. Lo realmente importante de las triplicidades es conocer los regentes de triplicidades, porque como dijo Doroteo, ¿verdad? Doroteo de Sidón en su Pentateuco, en Carmen Astrologicum, o sea, todo en la vida se sabe a través de los regentes de triplicidad. Y cuando uno lee eso es como que, ¿de qué carajo está hablando este tipo? Y después te das cuenta, espérate, las técnicas de los regentes de triplicidad son súper importantes y eso depende de las triplicidades. Así que cuando estamos hablando de Escorpio, usted tiene que darse cuenta que para Escorpio, al igual que para Piscis y Cáncer, los regentes de triplicidad, según los regentes egipcios, ¿verdad? Van a ser Venus, Marte y la Luna. Y en cartas nocturnas van a ser Marte, Venus y la Luna, pero en cartas diurnas va a ser Venus, Marte y la Luna. Y esos 3 planetas van a estar asociados a Marte, a Escorpio. Y de la misma manera, usted tiene que saber que en Escorpio, además de ser el domicilio de Marte, como hemos mencionado, tenemos que tener en mente que se debilita la Luna, ¿verdad? En la Védica, la Luna se debilita de 0 a 3. Y de 3 a 29, pues en la tradicional no. En la tradicional la luna se debilita en todo Escorpio. Por eso la posición de la luna en Escorpio es bien mala. Es la peor, ¿verdad? Y una luna en Escorpio vacía de curso en una casa 8
6 o 12 puede ser bien complicada. ¿Okay? Y eso es algo que tenemos que recalcar. Así que esto es lo que usted tiene que saber. Y de la misma manera, ¿cómo yo puedo saber qué es el ascendente tradicional? Bueno, usted se tiene que dar cuenta que muchos de estos videos allá afuera de ascendente en Escorpio fallan porque no se dan cuenta de la complejidad que es el ascendente. El ascendente es un punto. En Escorpio sí, pero tiene otras dignidades esenciales. Va a tener un término correspondiente a un planeta en específico. Va a tener una cara también. De dicho modo, o sea, todos los ascendentes en Escorpio tienen 12 categorías generales. Porque Marte, usted puede tener Escorpio o sea, en el ascendente, pero Marte puede estar en cualquiera de las 12 casas. Y eso va a variar de ascendente en ascendente. De la misma manera, un ascendente en Escorpio vacío no es lo mismo que un ascendente de Escorpio lleno. Un ascendente de Escorpio con Marte en la 1 es excelente. Un ascendente con la Luna en Escorpio es complicado. De la misma manera, usted tiene que ver dónde está el regente del ascendente y notar si hay recepciones mutuas. Y eso quiere decir cuando el regente del ascendente, es decir, Marte, está en un signo y el regente de ese signo está en el ascendente, hay una conexión entre las dos casas. Si Saturno está en la 7, va a crear una situación complicada. De la misma manera, si el eje de los nodos está en 1 y 7, va a crear una situación complicada. O sea, aquí hay muchas variables. Y lamentablemente con este fetiche de los videos de astrología en YouTube, o sea, la gente pretende maravillas, ¿verdad? O la gente pretende pues entretenimiento y a final de cuentas pues realmente no nos damos el tiempo para profundizar dentro de todas las dinámicas que hay en una carta natal, ¿verdad? Y en este canal y en este video pues nos tomamos el tiempo y por eso pues he decidido pues hablar estos minutos respecto a esto porque es importante. Es importante porque son cosas que no se mencionan en videos de YouTube, de posiciones, porque lo que la gente quiere es que vean los views y nada. Yo me tomo el tiempo para darle un mensaje para que usted se dé cuenta de lo que es la astrología de verdad y a la misma vez se libere de las mentiras y de la propaganda y de las cadenas que lo tienen embobado con tonterías y estupideces. Ahora bien, si usted ama las bobadas y ama las estupideces, como es el caso de muchas personas allá afuera, pues usted va a detestar esto. Pero si usted es parte de esa minoría crítica, pensante, que realmente quiere saber qué es la astrología y conectar, o mejor dicho, reconectar con el logos y la verdad absoluta, pues este canal es para usted y este contenido creo que le va a gustar. Así que yo creo que ya he dado el preámbulo que quería dar. Hablé de la historia, hablé del ascendente y hablé del disclaimer. Así que vamos a ver qué tuvo que decir Julio Fírmico Materno al respecto. Vamos a la gráfica rápidamente. Déjenme colocar mi cámara aquí. Así que vamos a leer. Ascendente en el signo de Escorpio. Si el ascendente se encuentra en Escorpio, hará a personas listas, irascibles, activas en su primera edad, pero serán conducidos a muchos tipos de desgracias. Sin embargo, son criados o levantados, eso lo escribí yo ahí, vamos a decir por qué más tarde, luego por alguna autoridad favorable y se les dará gran felicidad. Si Júpiter aspecta el ascendente, esto lo añadí yo, aspectos ptolomaicos solamente, serán famosos y siempre aguantarán por la protección de los dioses y entenderán los sacramentos de religiones celestiales sagradas. Estarán en otro lugar o son transferidos a otra ciudad por esfuerzo propio. Siempre estarán elevados por un espíritu recto, enseñando los ornamentos de un habla inteligente. Serán el tipo de persona a la cual la variedad siempre será placentera. A raíz de sus amigos, siempre se involucran en negocios o en peligros. Y después, sufriendo, esto lo añadió el autor, no yo, muchas desgracias de la pérdida de niños. Y después, sufriendo muchas desgracias de la pérdida de niños, siempre se alegrarán por una descendencia afortunada. Matesios Matesios Libriocto, libro 5, capítulo 1, versículo 22. Julio Fírmico Materno, 335 a 337 AD, traducción al español por Fernando Raúl Astrology 2022, de la versión del inglés de James Holden 2011. Así que aquí tenemos la lectura. Hay varias cosas, ¿verdad? Porque aquí hay varias cosas que aluden a Marte, sin duda alguna, ¿verdad? Pero hay otras cosas que son particulares. Noten, nada de sexualidad, ¿verdad? Absolutamente nada de coito, nada pornográfico, nada que tenga que ver con genitales, nada que tenga que ver con cuestiones ocultas. Nuevamente aludiendo a lo que mencioné anteriormente. Así que vamos a leer. Si el ascendente se encuentra en Escorpio, ¿qué quiere decir eso? Yo, como yo le he dicho varias veces aquí,
Yo recomiendo zodiaco tropical con sistema de casas de signo completo. Julio Fírmico Materno estaba al tanto de la dicotomía de los zodiacos, sin embargo, en su época, en el siglo IV, ya esto era algo que se conocía, tengo entendido, no era tan, era conocido entre gente bien letrada, entre gente culta, ¿verdad? Pero la gente normal no sabía nada de esto. Pero hay que recalcar que en esta época la diferencia entre el zodiaco tropical y el siderio era diminuta. Y si Julio Fírmico Materno hubiese, Julio Fírmico Mamerto iba a decir, Julio Fírmico Materno hubiese vivido siglos posteriores, pues sin duda alguna hubiese sido devoto del zodiaco tropical, como más tarde pues casi todos los perso-árabes van a hacerlo, ¿verdad? Porque ya entendieron la situación que surge entre las estrellas y los signos, que son dos cosas diferentes, muy importantes, ¿ok? Entonces utilizamos el sistema de casa de signo completo porque ese es el sistema de casa que se utilizaba principalmente en esta época, aunque ya existían sistemas de casas de cuadrantes. Yo sé que si usted es del Cono Sur, de Argentina, Chile, y vivió y nació en un momento cercano a los solsticios, pues yo entiendo que usted quiere utilizar otro sistema de casa y es entendible, pero dentro de esta descripción tenemos que mantenernos según los parámetros estipulados. Y dice, hará a personas listas, irascibles, activas en su primera edad. Inteligente. Okay. Van a ser personas capaces, van a ser personas duchas, personas listas, ¿verdad? La palabra que usa James Holden es sharp, puntiagudo, ¿verdad? Son personas que saben utilizar las crayolas que Dios les dio, ¿verdad? Saben utilizar sus destrezas para moverse y saben utilizar su cabeza. De la misma manera, irascibles. Aquí claramente una alusión a Marte. Irascibles son las personas que son que tienden a darse a la ira, ¿okay? Y activas en su primera edad. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé. Yo me imagino que quizás alude al primer tercio, según la técnica de los regentes de triplicidad de la luminaria dominante, ¿verdad? O quizás algún tiempo predeterminado dentro de la filaria o algo relacionado al ascendente progresado, no sé. Pero cuando estamos hablando de la primera edad, nos estamos refiriendo a lo que es la juventud, ¿ok? Así que vemos aquí una persona lista, irascible y activa cuando es joven. Nuevamente hay que buscar confluencia, lista, hay que ver Mercurio, hay que ver Júpiter, el señor del ascendente, irascibles, hay que ver el ascendente, hay que ver Marte, hay que ver la luna, hay que ver el regente, bueno, hay que ver Marte más que nada. Y activas en su primera edad, pues habría que ver todo lo que alude a lo que es el arco de vida y como consecuencia, pues el comienzo de la edad, porque no es lo mismo el comienzo de la edad de una persona que va a vivir 30 años que una persona que vive 100 años, ¿verdad? Pero nuevamente aquí vemos una cualidad marciana, sin duda alguna. O sea, Marte tiene que ver con ira. Las personas listas también tienen que ver con Marte, ¿verdad? La cuestión de la inteligencia, como todos ustedes sabrán, hay diferentes tipos de inteligencia como consecuencia, creo yo, ¿verdad? Que la inteligencia se puede ver desde muchos lugares en la carta. Obviamente Mercurio va a ser el principal, pero también Saturno tiene algo de inteligencia, Marte tiene algo de inteligencia, el Sol, Júpiter, Venus también. ¿Ok? Y como consecuencia, la inteligencia de Marte es esa inteligencia lógica para sobrevivir, diría yo, esa inteligencia lógica para pelear, para luchar y para poner en marcha nuestra voluntad. Activas en su primera edad, pues Marte no alude a juventud per se, aunque en la astrología védica sí, dentro de las edades del hombre, pues Marte alude a la mediana edad, ¿verdad? Justo después de la adultez. Así que pues ahí no sabría decir, ¿verdad? Pero de dicho modo, o sea, la luna se debilita en Escorpio y la luna alude pues a los primeros 4 años de vida. Así que pues ahí vemos algo que podríamos pues llevar a eso. Y dice después, pero serán conducidos a muchos tipos de desgracias. Muy interesante, ¿verdad? Hay que pensar, ¿qué son desgracias? Marte tiene que ver con desgracia, definitivamente, pero hay que recordar otra cosa más. Hay que recordar que Marte tiene 2 regencias. Y en el ascendente de Escorpio, Marte va a regir las 6. Y las 6, bueno, desgracias pueden ser la 8 o la 6. Yo diría más la 8, ¿verdad? O mejor dicho, 6 es desgracia, pero las 8 son desgracias más grandes. De la misma manera que pueden ser sorpresas más grandes, ¿verdad? La 8 es polivalente, recordemos eso siempre. Pero aquí vemos cómo el señor del ascendente se asocia con una casa que es maléfica, que puede causar desgracia o retraso o obstáculos o enemigos. Y ahí vemos una
confluencia bastante particular que podemos pues deducir a través de este proceso de inducción que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Deducir, no, inducir, disculpe, inducir aquí en este video. Así que esto hace sentido. Para ello hay que buscar confluencia, obviamente Saturno, obviamente el señor de la 6, de la 8, de la 12, donde está el señor del ascendente, así por el estilo. Sin embargo, son criados o levantados luego por alguna autoridad favorable. Ok, aquí James Holden utiliza la palabra actually raised up. Y dentro de la traducción, yo no estoy claro si él se refiere a criar a alguien o levantar a alguien. Yo estoy casi seguro que es criar, pero la duda me entró y por eso lo mantuve aquí. Como yo no sé latín, como no tengo acceso al texto original, aunque sí hay otra traducción del inglés de alguien que creo que se llama Brahms o Bran. Tengo que buscarla, me la mandaron el otro día. Y de hecho alguien la posteó en uno de los videos, se lo agradezco mucho. Porque la traducción la leí y me parece un poco mejor que la de James Holden, aunque nuevamente James Holden yo lo respeto mucho. De verdad, a mí James Holden me parece un gran astrólogo y lo que hizo por la traducción de textos clásicos es invaluable. Pero aquí estamos hablando de alguien que va a ser levantado o que va a ser criado por alguna autoridad favorable. Hay que ver la 10, hay que ver también hasta cierto punto el Sol, hay que ver el señor del ascendente, también yo diría Saturno, pero estamos hablando de alguien que va a tener desgracia, aunque sea listo, aunque sea muy activo, va a estar dado a desgracia y se va a molestar, ¿verdad? Va a estar muy enojado, va a haber furia en su corazón. Y yo he visto esto en ascendentes de Escorpio, gente que tiene, no quiero decir conflictos, pero tiene situaciones existenciales que perduran en la mente de uno, que perduran dentro del corazón de uno y que para la persona normal, pues aparentan ser nada, pero para personas un poco más sensibles y perspicaces, sin duda alguna están muy presentes en los ojos. Y esto es algo que recalco por experiencia propia. Pero estamos hablando aquí de que, aunque se moleste, aunque pase por desgracia, va a ser inteligente y va a ser muy activo en su juventud, y luego va a suceder algo donde van a estar criados o se van a levantar por alguna autoridad favorable. Entiéndase por ello, pues, una fuerza exterior que tiene potestad y dignidad dentro del entorno en donde está el nativo. Y luego dice, y se les dará gran felicidad, y se les dará gran felicidad. Bueno, a través de este levantamiento, a través de esta crianza, uno alcanzará alegría, uno alcanzará beneplácito. Así que hay que aludir a eso, también hay que buscar confluencia, Júpiter, Venus, obviamente el señor del ascendente, y dónde están los maléficos en relación a esta predisposición. Ahora, leamos. Entonces, aquí Julio Fírmico Materno empieza a hablar de Júpiter, por alguna razón aleatoria. Aunque hay que recalcar que para aquel que no cree en Dios, todo le parecerá aleatorio. Y dice, si Júpiter aspecta el ascendente, y aquí yo añadí claramente aspectos ptolomaicos solamente. ¿Por qué? Porque en la época de Julio Fírmico Materno no había tal cosa como un quincucio, eso es un invento, por no decir una masturbación mental. Y como consecuencia hay que recalcar que estamos hablando de los 5 aspectos clásicos. Y que algunos dirían que la conjunción no está ahí, pero vamos a añadirle de todas maneras conjunción, que Júpiter esté en Escorpio, vamos a ir de mayor a menor, oposición, que Júpiter esté en Tauro, cuadratura, que Júpiter esté en Acuario o principalmente en Leo, o trino, que Júpiter esté en Piscis o en Cáncer sería excelente, y en Piscis también sería excelente, y de dicho modo, trino, que Júpiter esté en Virgo o en Capricornio. That's it. Así aplica. Ahora bien, ¿cuál de estos? Yo no sé, pero hay que recordar que estos son los aspectos. Ahora bien, estoy mencionando aspectos por signo. ¿Okay? La doctrina de aspectos, como muchos de ustedes sabrán, es complicada. Yo siempre recomiendo ver la aplicación, ¿verdad? Eso es lo más importante, más allá de los grados, más allá del Moetti, o sea, la aplicación es lo primero que se ve. El planeta es más rápido, más lento, está aplicando, está separando, eso es lo más importante que hay que ver. ¿Okay? Y según él, según esta estipulación astronómica que está clarísima, o sea que esto no puede ser Júpiter en Libra, no puede ser Júpiter en Sagitario, ni tampoco puede ser Júpiter en Géminis, ni Júpiter en Aries. Son todas las demás posiciones. ¿Okay? Pero nuevamente dentro de ciertas particularidades técnicas en las cuales no nos vamos a quedar porque
tendríamos que hacer una serie de videos particulares, pero el punto es que esas son las posiciones que hay que tomar en mente para considerar lo que Julio Fírmico Materno va a decir ahora. Dice, serán famosos y siempre aguantarán por la protección de los dioses. La fama no es una cualidad necesaria de Júpiter, pero un Júpiter exaltado sí puede ser famoso. Y puede ser famoso de una manera muy bonita. Obviamente, protección de los dioses, definitivamente. Si Júpiter está en el ascendente, en cualquier ascendente va a tener la protección de los dioses. Hasta en Capricornio, diría yo. Júpiter tiene que ver con la ley, tiene que ver con la religión, tiene que ver con la tradición y como consecuencia tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con los dioses. Así que si Júpiter está amparando el ascendente, ya sea por conjunción, trino o sextil, pues esto va a tener unas connotaciones muy positivas. Ahora bien, si Júpiter está en cuadratura, en Leo o en Acuario, donde no va a tener grandes dignidades, pues esto va a predominar, pero obviamente va a haber un aspecto de dificultad. Y de la misma manera, si Júpiter está en la 7, va a haber dificultad, especialmente a través de los otros, en relación a este designio, ¿verdad? Para famoso hay que ver otras cosas, confluencia, el señor del ascendente, la 10, la 7. Protección de 12 es la 9, quizás la 3. Hay que buscar eso, obviamente el sol. Hay que ver si es una carta de día o de noche, ver el sol si es de día, la luna de noche, y así por el estilo. Pero obviamente Júpiter también es clave aquí. Y dice, y entenderán los sacramentos de religiones celestiales sagradas. Obviamente todo lo que mencioné anteriormente aplica aquí porque nuevamente estamos en el tópico de religiones celestiales y sagradas. Ahora bien, yo no estoy al tanto porque me entró una duda cuando estaba traduciendo, ya había traducido este término anteriormente. Yo no sé si aquí Julio Fírmico Materno se está refiriendo a la astrología o no. Yo creo que sí, y estoy casi seguro que sí, pero me entró la duda si estaba refiriéndose meramente a cultos específicos y no a lo que es la ciencia y el arte de la astrología, porque recordemos, en el mundo antiguo la astrología, bueno, en el mundo antiguo la astrología casi nunca fue una religión. En muy pocos casos fue una religión. Obviamente tenemos el caso de Aram, donde sí era una religión, pero no era una religión per se, sino que habían diferentes cultos a los planetas. Y como consecuencia uno no diría que había una religión, quizás habían 7 religiones, ¿verdad? O sea, la astrología siempre ha estado con las religiones, pero la astrología no es una religión y no puede ser una religión, porque ya ahí estamos cayendo en idolatría, ¿verdad? Y estamos cayendo dentro de unas situaciones teológicas y metafísicas que no sostienen un aparato teológico lo suficientemente grande como para almacenar el mensaje de Dios. Obviamente a través de la astrología uno conoce a Dios, obviamente a través de la astrología uno reconecta con la espiritualidad y la religión, pero la astrología no es una religión. De la misma manera que la matemática no es una religión, de la misma manera que la filosofía no es una religión. Es una herramienta y esto es algo muy importante. Ahora bien, dicho eso, pues Júpiter hace sentido aquí. Ahora bien, aquí paramos la oración. Yo no estoy al tanto, porque esto no lo explica James Holden, pero yo no estoy al tanto si de aquí en adelante aplica a ese Júpiter que especifique, que va a estar en alguna de las cartas, porque vamos a tener Júpiter en algún lado, ¿verdad? O si esto es algo que está separado a la descripción de Júpiter que acabamos de terminar con esta oración. Yo me inclino a que esto aplica al ascendente de Escorpio meramente y no necesariamente con la posición de Júpiter, pero me podría equivocar. Pero vamos a continuar partiendo de la premisa de que esto es meramente para personas que tengan el ascendente en Escorpio sin ninguna especificación jupiteriana. Y dice, estarán en otro lugar o son transferidos a otra ciudad por esfuerzo propio. Esto alude a mudanza. Interesante, Júpiter no necesariamente tiene que ver con mudanza, Marte tampoco, ¿verdad? Para ver esto, pues hay que ver el regente de la 4, obviamente, la 4, quizás la 2 en relación a la 4 o la 8 en relación a la 4, o la 8 también. Y hay que ver el señor del ascendente en relación a estos significantes que mencioné. ¿Okay? La mudanza no es tan difícil verla, ¿verdad? Si hay una mezcla de 12, 8 y 4, hay algo ahí. Seguimos leyendo. Siempre estarán elevados por un espíritu recto. Muy bello. Esto sí alude a un Marte bien dignificado.
Pero nuevamente hay que ver dónde está Marte en la carta, cuál es la dignidad esencial accidental de ese Marte para pues concluir esto, ver los benéficos, los maléficos. Esta idea de elevados por un espíritu recto hay que ver muchas cosas, eso es bastante general lo que quiere decir eso. Y luego dice, enseñando los ornamentos de un habla inteligente. Hace sentido, ¿verdad? Aquí el habla pues va a estar en parte representado por el regente de la 2, que tiene que ver con Júpiter, y Júpiter pues da esa idea de ornamentos de habla inteligente, pero definitivamente hay que ver a Mercurio, qué está pasando con Mercurio, hay que ver el señor del ascendente para esto. Y luego dice, serán el tipo de persona a la cual la variedad siempre será placentera. Muy interesante. Es muy interesante porque esto es algo que astrológicamente no, yo no sabría cómo identificarlo, ¿verdad? Porque para confluencia de esto obviamente hay que ver todo lo básico, el señor del ascendente, el ascendente, quizás ver la idea de los signos cardinales y qué está ocurriendo ahí. Obviamente, pues habéis que ver qué está pasando en este caso con la 12, ¿verdad? Que serían las casas, en sistema de casas de signo completo serían las casas apoclima o cadentes. Estamos hablando de la 12, la 6, la 3 y la 9, ¿verdad? ¿Qué está pasando pues, qué está pasando en Libra, qué está pasando en Capricornio, en Aries y en Cáncer? Porque pues esos son los signos y los significantes que aluden al cambio. Pero también la cuestión placentera tiene que ver con los benéficos, ¿verdad? Y los benéficos, pues Libra va a ser benéfico, pero es la 12, ¿verdad? Y también va a ser la 7, y Júpiter va a ser la 2 y la 5. Así que no sabría decir cómo esto aplica aquí, así que este es algo muy interesante. Pero si usted es ascendente de Escorpio, escriba si a usted le gusta la variedad y le gusta cambiar las cosas, ¿verdad? Generalmente esto es una cualidad femenina, esto es más que obvio, ¿verdad? La idea de cambiar, por eso la luna cambia siempre, el sol se mantiene constante, ahí tenemos los principios más básicos masculinos y femeninos, aunque hay otras cosas. Pero hay que buscar confluencia. Y luego dice, a raíz de sus amigos, siempre se involucran o en negocios o en peligros, y después, sufriendo muchas desgracias de la pérdida de niños, siempre se alegran por una descendencia afortunada. Ok, aquí hay muchas cosas ocurriendo. Primero en a raíz de sus amigos, que hay que ver ahí 11. Hay que ver la 11. ¿Qué está pasando con la 11? ¿Quién va a ser la 11? La 11 es Cáncer, ¿verdad? Perdón. Mira a mí. La 11 es Mercurio, es Virgo, ¿ok? Así que hay que ver qué está ocurriendo con Mercurio, qué está pasando con Mercurio, porque eso va a crear la confluencia para hablar respecto a los amigos. Porque si Mercurio está en la 11, o si está en la 2, o si está en la 10, pues va a haber una idea de negocio, ¿verdad? Hay confluencia ahí. Pero si Mercurio está en la 8, en la 6, en la 12, pues ya hay un indicio de peligro, ¿verdad? Eso es una manera de encontrar estas cosas. De la misma manera, si Júpiter está en una casa buena, pues más de negocios, pues va a crear confluencia a negocios, y está en una casa de peligro, los peligros. Así es como hacemos astrología, Corillo. Pero aquí hay que buscar la confluencia en la 11 y dice, siempre están involucrados en negocios o en peligro. Negocios, nuevamente, 10, 2, 11, peligro, 6, 8, 12. ¿Dónde está el señor del ascendente? ¿Dónde está Marte? ¿Dónde está Saturno? ¿Dónde está Mercurio? ¿Dónde está Júpiter? ¿Ok? Y después sufriendo muchas desgracias de la pérdida de niños. Niños, hay que ver a Júpiter, hay que ver las 5, los señores de electricidad de las 5, el lote de los niños. Hay que recordar que la 5 va a pertenecer a Júpiter dentro del ascendente de Escorpio, si no me equivoco, correcto. Así que hay doble confluencia para Júpiter en esta carta para niños, que nuevamente crea la duda si esto se refería a lo que mencionó Julio Fírmico Paterno más antes con lo de Júpiter, pero el punto es que aquí hay una idea de que sufrirá desgracia de las pérdidas de niños. ¿Qué quiere decir esto en el contexto moderno? Recordemos que en el contexto antiguo la mortalidad infantil era una realidad y una realidad muy triste, y que para bien o para mal, pues es algo que ha sido pues vencido o por lo menos superado en gran medida en la modernidad, que algunos podrían decir que es bueno, otros podrían decir que es malo. Pero dentro del contexto moderno contemporáneo sabemos que la mortalidad infantil ya no es tan común como antes. Así que, ¿qué quiere decir esto? Bueno, aquí hay varias cosas. Obviamente alude a la posibilidad de perder un hijo, sin duda alguna, pero vamos a pensar más optimistamente. Dentro del contexto moderno puede aludir a un aborto, puede aludir a que el hijo sufre algún tipo de accidente o situación que es fácilmente prevenible hoy en día, dada pues la situación moderna a la cual mencionamos, o que el niño pues experimenta algún tipo de trauma o trastorno, pero que no muere, ¿verdad?
Y luego dice, siempre se alegrarán por la descendencia afortunada, que aunque suceda algo con el niño, la descendencia va a estar buena. Es decir, si algo sucede con un niño, pase lo que pase, ese niño mismo o sus hermanos o sus hermanastros o lo que sea, van a ser afortunados, pero nuevamente para eso hay que ver las 5, el regente de las 5 y así por el estilo. Así que nada, chicos, aquí tenemos el ascendente de Escorpio. Noten nada en relación a sexualidad más que pues, más que la cuestión de los hijos al final, que es un resultado indirecto de lo que es la concepción moderna del sexo, ¿verdad? Porque la concepción tradicional del sexo, primero que nada, estaba oficialmente relegada al matrimonio y no oficialmente estaba relegado a un estilo de vida pues, de perdición, ¿verdad? Y como consecuencia siempre estaba ligado a eso, estaba ligado al matrimonio, a Venus, o estaba ligado a puteros y a putas, que va a estar relegado pues a Géminis, a Virgo, va a estar relevado a las situaciones que ocurren cuando se mezclan Júpiter, cuando se mezclan Venus, Marte y Mercurio y crean unas dinámicas particulares. Y ahí lo vemos, ¿verdad? Pero lo que sucede hoy en día es que esa concepción de perdición sexual es la concepción normal de lo que es la sexualidad hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, pues, lo que son los, pues, ¿sabes? Ser puto, ser puta, ser homosexual, pues, es la norma, es loable y es políticamente admirable, ¿verdad? Y como consecuencia ahí vemos la decadencia del mundo moderno y la aberración antitradicional. Pero más que nada, utilizando esa idea sexual y de cómo se juxtapone falsamente Escorpio y de cómo la gente explica Escorpio como sexual, vemos que en la tradición ese no es el caso. Ese no es el caso. De hecho, Escorpio muchas veces tiene que ver más con muerte y con cuestiones intensas como vemos aquí que cualquier otra cosa. Así que tengan eso en mente, chicos. Si ustedes tienen ascendente de Escorpio, por favor, compartan sus experiencias. Creamos aquí un vehículo, un foro para que usted se exprese y comparen experiencias, porque así es como pues entramos en comunión con este conocimiento, ¿verdad? Y nos intercambiamos anécdotas y así pues creamos un espacio chévere para compartir. Nuevamente denle like al video, suscríbanse si no lo han hecho y nada, yo creo que eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Aquí abajo está la dirección de mi página web donde pueden ver todas mis consultas. Y nos vemos en el próximo video. Y aquí, como siempre, Fernando Raúl siempre a la orden. Les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Cuídense.